Bienvenidos viajeros de la física y matemática a una sesión más de problemas y ejercicios, el día de hoy sobre cálculo integral, cuyo tema de interés es integración por partes. El enunciado es el siguiente: obtener expresiones para integral de seno a la n, cuyo argumento es ax, y coseno a la n de ax, siendo n un número natural y a un número real. Un número natural es aquel con el cual nosotros contamos. Por ejemplo, nosotros empezamos a contar desde el número 1, luego el 2, después el 3 y así sucesivamente. Entonces los números naturales son todos los números enteros positivos a partir del 1. Un número real es cualquier número positivo o negativo, entero o no. Exacto o no. Bien. Entonces, este A puede ser tanto un número racional como un número irracional. En general, un número real. Entonces, la idea es encontrar una fórmula de integración para estas dos de aquí y poder emplearla en futuras integrales que tengan esta estructura. Entonces, aquí el integrando sugiere que la integral debe realizarse por el método de integración por partes, en el cual lo que se hace es se encuentra la integral de un producto de funciones en términos de la integral de sus derivadas y funciones primitivas. Vamos a la práctica. Vamos a resolver la primera integral, la segunda es muy parecida. Bien, entonces, inciso A, integral de seno elevado a la n a x diferencial x. Como no quiero estar trabajando en todo el proceso AX, lo que voy a hacer aquí es un primer cambio de variable. Bien, este cambio de variable es el siguiente. Voy a absorber todo esto como una sola variable. Le voy a llamar y a esa variable. ¿Sale? Porque sí. Entonces, para esto debo definir mi cambio de variable. Lo escribo aquí. Mi cambio de variable lo voy a definir como y es igual al argumento de esa función, ax. Recordemos que a es una constante y por lo tanto al momento de ser derivada, dependiendo si es una constante que multiplica, esta va a salir de la derivada y solamente derivas a la variable x. Pero si es una constante que está sumando o restando, entonces el operador derivada la anula completamente. ¿Bien? Debo calcular el diferencial de y para verificar que este cambio de variable funciona en esta integral. Entonces, calculamos el diferencial. El diferencial es la derivada de a por x. Recordemos que a es una constante, por lo tanto, aquí lo indico, derivado. Al final, diferencial de x. Bien. Ahora, lo que les había dicho, como a es una constante, en este caso el efecto que tiene sobre x es un producto, sale de la derivada, quedando únicamente a. Me queda la derivada de x, la cual vale 1 por diferencial de x. A por 1 pues es a y todo por dx. Bien. Para que este cambio de variable pueda implementarse en esta integral, necesito que en la integral original, en esta que depende de x, aparezca como factor acompañado al diferencial x, la constante a. Entonces, voy aquí a multiplicar y dividir por a. La a que numerador va a acompañar al diferencial x. La a denominador no me sirve y por lo tanto es expulsada de la integral. Bien, entonces, esto es igual a la a denominador integral seno a la n a x por el a numerador, que es este de aquí, que acompaña el diferencial x. Ahora voy a absorber todo esto en las nuevas variables. Recordemos que esto es igual a y.
y que esto que está aquí, todo eso junto se llama diferencial de y. Y entonces la integral quedaría como 1 sobre a integral seno elevado a la n de y diferencial y. Listo. Lo primero que se ha hecho es simplificar un poco la integral, en este caso el argumento de la trigonométrica. Ya no es ax, ahora es y, es la variable nueva. Voy a aplicar integración por partes, pero antes de eso voy a reescribir esta integral como sigue. Voy a factorizarla de la siguiente forma. 1 sobre a integral, voy a escribir seno en verde a la n-1 y en amarillo, no, mejor en azul, seno y todo esto diferencial. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha separado el exponente n en dos. Un exponente es n-1 y el otro exponente, que aquí no está, pero sabemos que es igual a 1. Por leyes de los exponentes, si tú multiplicas este seno al n-1 por seno a la 1, los exponentes deben sumarse y resulta que recuperas este exponente n. ¿Bien? Entonces, ¿por qué lo he escrito así? Se escribe de esta manera para elegir el cambio de variable en el método de integración por partes. Ahora, en por partes, tú debes elegir a una función u y a una función diferencial de v. En este caso u va a ser la potencia, es decir, todo este seno elevado a la n-1, y el diferencial de v es lo que resta, seno y diferencial y. ¿Bien? Eso es de acuerdo a la elección en integración por partes. Voy a poner aquí por partes. Por partes, ahora decidimos que u va a ser igual a la parte en azul, perdón, la parte en verde. La parte en verde es la potencia y es seno al n-1 y. Y lo que resta, que es el de v, es seno de y diferencial de y. Bien. Ahora, en la integración por partes se necesita calcular el diferencial de u y también la integral de dv. Esto es inmediato. Regla de la cadena. Aquí esto es un exponente, derivo como tal, entonces bajaría n-1. A la base le debo quitar un exponente del que ya tiene. Si aquí el exponente original es n-1, cuando tú le quitas 1, quedaría seno a la n-2 de y. Por regla de la cadena se debe derivar la base, que en este caso es derivada de seno, coseno. Bien, por regla de la cadena se deriva el argumento del coseno, que daría 1, no aparece. Y por último, diferencial y. Bien, eso sería la diferencial. Ahora, la integral de dv es simplemente la integral de seno y diferencial de y. Esta integral es inmediata y vale menos coseno de y. Aquí no se debe agregar la constante de integración, ya que estamos dentro del proceso o bien dentro del cambio de variable. Bien, todo esto de aquí es parte del cambio de variable y por lo tanto dentro de él no deben agregarse constantes de integración, si es que surge, como aquí es el caso. Ya tengo u, v, du y dv. Sustituyo en la fórmula de integración por partes. Recordemos que todo este cambio es de esta integral última, ¿vale? De esta de aquí. Y fuera de esta integral hay un factor 1 sobre a. Entonces, vamos a ello. Tenemos que la integral de seno enésimo ax diferencial es equivalente a 1 sobre a. ¿De quién? De la integral por partes. Pero esa integral por partes se abre en varias cosas, ¿verdad? La fórmula de integración es u por v, es decir, seno al n-1 por menos coseno. Cuidado con los signos, aquí es positivo, aquí es negativo, entonces te da negativo.
Seno al n menos 1 de y por coseno de y, no se simplifica, quedaría igual. Seno al n menos 1, y, coseno de y. Bien. Este menos es de la integral por partes. Y ahora viene v, que es todo este menos coseno por diferencial de u, que es todo este producto, ¿bien? Dentro de una integral. Entonces quedaría menos, ese menos es del v, y voy a poner primeramente el factor constante n-1, entre paréntesis. Ahora el factor seno al n-2 de y después los factores coseno. Observo que hay dos. Coseno por coseno te da coseno cuadrado. Bien, y finalmente de y. Cierro mi corchete. Aquí puedo hacer varias cosas. Este menos sale y con el otro menos de afuera se convierte en más. n-1 es una constante, sale de la integral. Bien. Me doy cuenta aquí que hay fracciones, 1 sobre a. Como no me gustan, voy a pasar este a que divide multiplicando al miembro izquierdo de la ecuación. Bien, por lo tanto quedaría a la izquierda a veces integral de seno a la n a x diferencial. Bien, como ya pasé multiplicando este factor, ya no aparece aquí y no tiene sentido poner los corchetes. Por lo tanto quedaría menos seno al n menos 1 y coseno y. Aquí recordemos que este menos con este menos se convierte en más. Bien, ¿qué más se va a hacer? Todo este paréntesis es una constante, sale de la integral en paréntesis. Bien, quedaría integral. Me queda aquí seno al n-2, lo dejo tal cual, seno al n-2, y. Y este coseno cuadrado lo voy a escribir como una función, perdón, como una identidad trigonométrica. Sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado, lo escribo aquí a un lado. Este es de trigonometría. Seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y. Esto es igual a 1. Voy a despejar al coseno cuadrado y por lo tanto tendrías que el coseno cuadrado de y es igual a 1 menos seno cuadrado de y. Esto lo voy a sustituir aquí, ¿vale? Entonces se abre en 2. Quedaría 1 menos seno cuadrado y. Cierro, diferencial de y. Bien, ¿por qué hice eso? Pues porque me va a simplificar un poco los cálculos. Bien, continúo. Voy a trabajar únicamente... No, bueno, continuamos. Quedaría menos seno al n-1 y coseno y más n-1 integral. Aquí el corchete verde multiplica seno al n-2 y todo eso se va a integrar y la integral multiplica por el factor n-1. Voy a multiplicar, distribuir. Bien, entonces, seno al n-2 por 1 te queda seno al n-2 y, diferencial y. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Pues simplemente se está multiplicando todo esto por esto y a su vez separando en integral por el factor. Bien, entonces seno al n-2 por este 1 es esto que está aquí. Lo separo o bien lo expulso, separo la integral en dos integrales, cada una acompañada por el factor n-1. Bien, ahora, cuando multiplico por este, ¿qué va a pasar? Cuidado, aquí hay un menos. Este menos es una constante que puede salir de la integral. Sale de la integral y aquí afuera hay un más. Menos con más gana el menos. Hay un factor constante n-1. Voy a separar la integral. ¿Y qué queda dentro de esta? Seno al n-2 por seno cuadrado. Suma de exponentes de acuerdo a las leyes de los exponentes. Bien. n-2 más 2 es n. Y por lo tanto quedaría seno a la n, y diferencial y. Bueno, aquí hice varias cosas a la vez. Regresa al video si te perdiste en algo, pero básicamente fue distribución.
¿vale? Ahora, ¿qué es todo esto? Recordemos que y es una variable nueva que depende de x y vale a x, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? ¿De dónde partimos? De esta integral de seno a la n a x, y a través de este cambio de variable se convirtió en esta integral de aquí. Bien, 1 entre a seno a la n diferencial de y. Es decir, que esta integral enésima que depende de x es equivalente a esta otra que depende de y. Bueno, ahora, nos damos cuenta que aquí es seno a la n, a veces la integral de seno a la n a x. ¿Ok? Lo que sigue es reemplazar o regresar la variable y. ¿Quién es? Quedamos que era ax. Entonces, en donde aparezca y, únicamente y, se pone el factor ax. ¿Bien? Y donde aparezca diferencial de y, se pone a veces diferencial de x. ¿Bien? Entonces, vamos a reemplazar. Quedaría menos seno a la n menos 1 ax coseno de ax más n-1 integral seno al n-2 de ax. Aquí voy a poner en amarillo el a del diferencial de y. Diferencial de y es a veces diferencial x. Y esa a en amarillo, como es una constante, la puedo expulsar de la integral. Bien. ¿Qué más queda? Menos n-1 integral seno a la n de y, es decir, a x, y ese de y se reemplaza por a diferencial x. Bueno, ahora, vamos a observar algo aquí. Del lado izquierdo yo tengo la integral de seno a la n a x, diferencial x, y del lado derecho también. Es la última. Me doy cuenta que todo esto es la misma integral que estoy intentando calcular. Entonces, cuando tengo en un proceso de integración la integral a calcular en ambos miembros de la igualdad, significa que debo resolver la ecuación, es decir, despejar, simplemente. ¿Bien? Por lo tanto, toda esta integral, con sus constantes que la acompañan, deben pasar del otro lado. En este caso, el signo de la integral es negativo. Y al momento de moverlo, sería con positivo. ¿Bien? Voy a factorizar, voy a mover esta integral y cuando la mueva del lado izquierdo la voy a factorizar con esta otra. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a quedar dentro del paréntesis? Dentro del paréntesis quedan los coeficientes. Si de aquí yo factorizo la integral, ¿qué es lo que sobrevive? Queda esta a. ¿Bien? A. Este signo más es este de aquí. ¿Y qué constante acompaña a esta nueva integral? Pues aquí tiene un factor n-1 y también un factor a. Bien, entonces quedaría, esta a sale a veces n-1. Y por lo tanto, lo puedo escribir de la siguiente forma. A por n-1. Integral de seno a la n a x diferencial x. ¿Qué queda del lado derecho? Queda todo esto, pero sin esta última integral. Bien, entonces es menos seno al n-1 de ax coseno de ax más, a veces este a es este amarillo que por ser una constante puede salir de la integral, que multiplica n-1 integral de seno al n-2 ax diferencial. Bien, ya casi está. Ahora, lo que tengo aquí, esto lo puedo escribir de la siguiente forma. A veces, ¿quién? Estoy factorizando la a. Si la factorizo, entonces queda lo mismo sin el término a. Por lo tanto, es 1 más n-1. Bien.
Y esto es igual a por 1 más n menos 1, es decir, aquí este se muere, me queda igual a y. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el coeficiente de la integral se reduce a simplemente el producto de a por n. Bien, este producto an debe pasar dividiendo al lado derecho de esta igualdad, ya que lo que me interesa a mí es despejar a esta integral enésima, ¿de acuerdo? Entonces, quedaría finalmente que la integral enésima de ax diferencial x es igual a ¿qué? Cada cosa que está aquí va a ser dividida por el factor an. Entonces, la primera es menos 1 sobre an, ¿por quién? Por el seno de n menos 1 a x, coseno de ax. Cuidado aquí. Aquí, el segundo término es a por n menos 1. Cuando divide por an, resulta que la a se cancela, ¿bien? Y solamente queda n menos 1 partido entre n. Simplemente escribo eso. N menos 1 dividido entre n, integral de seno de n menos 2 a x, diferencial x. Y bien, aquí ya tenemos nuestra primera fórmula. Es una fórmula de recurrencia. Significa que tú, cada vez que la apliques, en el primer paso de la aplicación de esta fórmula, el exponente del seno es n. Entonces, la primera vez que la uses, la nueva integral que surge es la misma, pero cuyo exponente disminuye en 2 unidades. Por lo tanto, supongamos que n vale 5. Cuando la apliques por primera vez, esta fórmula, la integral que surja ahí va a tener exponente 5 menos 2, es decir, 3. Y por lo tanto sería una integral de seno cúbico. Puedes aplicarla nuevamente tantas veces como tú quieras hasta agotar el exponente, hacerlo 0 o bien 1. Cuando llegues a ese instante, entonces simplemente se integra con fórmulas directas de seno o coseno, dependiendo de cómo, de qué es lo que tú tengas aquí, de qué clase de función trigonométrica. Bueno, resulta que para el caso de la integral coseno a la n, que es el inciso B, es un proceso muy parecido. Lo único que va a cambiar seguramente es aquí la elección de u y v, ya que ya no son factores seno, sino ahora factores coseno. Te invito a que lo realices y vas a obtener lo siguiente. Bien, voy a poner aquí similarmente. Resulta que la integral de coseno a la n de ax diferencial x es igual a 1 entre an seno de ax coseno a la n menos 1 de ax más n menos 1 entre n integral de coseno a la n menos 2 ax diferencial x. Quedaría de esa forma. Bien, inténtala. Y en otro video se va a ver cómo aplicar estas fórmulas nuevas de integración. No solamente hay para seno y coseno, hay para tangente, cotangente, secante, cosecante, incluso funciones hiperbólicas. Bueno, espero que te haya gustado. Hasta pronto.